Este hombre tomó la decisión de adoptar a ambas niñas y las confió a su empleado. Cuando descubras la razón detrás de esta elección, quedarás sin palabras. Al situarse en el umbral y contemplar a las dos pequeñas, derramó lágrimas al percatarse de lo sorprendentemente parecidas que eran a su madre. No podía evitar reconocerlas, ya que el sufrimiento que había experimentado resultaba casi insoportable para cualquiera que hubiera pasado por situaciones similares. David alcanzó la mayoría de edad y finalmente reunió el coraje para escapar de la casa marcada por abusos de su madrastra. Su padre, un acaudalado hombre del ámbito agrícola y ganadero, sufría de pérdidas de memoria. La mujer que se había convertido en su esposa anhelaba su muerte para heredar sus posesiones. David, siendo el único hijo, soportó maltratos crueles y vivió atemorizado. David aguardó pacientemente hasta cumplir la mayoría de edad para alejarse definitivamente, a pesar de que sabía que perdería la herencia que su padre habría trabajado arduamente para dejarle. Observó impotente cómo su madre agonizaba durante más de 2 semanas, buscando una solución para los desconcertantes síntomas que la afectaban. La leche de amapola se convirtió en la única fuente de alivio, aunque sus efectos secundarios no pasaban desapercibidos. La prolongada utilización de la leche de amapola no solo inducía a su madre al sueño, sino que también desorganizaba sus pensamientos. David recordaba haberla observado realizar un esfuerzo casi sobrehumano, balbuceando palabras incomprensibles. Su madre parecía acusar a su padre de engañarla, aunque él no lograba comprender completamente. Almacenó esa imagen en su mente como un recuerdo, sin anticipar las consecuencias. Finalmente, perdió a su madre a una edad temprana y aunque sintió alivio por el fin del sufrimiento, también entendió que su vida estaría llena de desgracias. Solo una semana después de la muerte de su madre, su padre le presentó a una mujer atractiva pero con una mirada fría. A pesar de sus intentos de amabilidad, David la rechazó. No comprendía cómo su padre podía reemplazar tan rápidamente a su difunta madre. Presenciar a su padre y a la nueva mujer sentarse en la mesa, comer y conversar como si nada hubiera sucedido fue muy difícil para David. Lo que seguiría después sería un trago amargo de soportar. A veces ni siquiera terminaban de comer, entregándose a demostraciones de afecto como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. David no podía soportarlo, el hambre se alejaba solo al pensar que su padre se involucraba con esa mujer que para él era una completa desconocida. Además, su madre acababa de fallecer y ella ya estaba viviendo allí. No lo comprendía. La cabaña donde se vigilaba el ganado era el escondite perfecto para David, un lugar idóneo para plasmar su vida en un diario. Fue su madre quien confeccionó el libro, utilizando hojas en blanco que ella misma creó con sus propias manos. Él llevaba la única llave colgada en el cuello, resguardada discretamente dentro de su camisa. La lógica detrás de este diseño era sencilla. Su madre deseaba que solo él tuviera acceso a ese diario, donde detallaría todas sus vivencias y experiencias de vida. Fue en ese espacio donde empezó a narrar cómo las cosas tomaron un rumbo inesperado, especialmente desde el momento en que intentó escapar de casa. David se resistía a unirse a sus padres para la comida, incapaz de tolerar la idea de que su padre intentara reemplazar a su madre con una mujer que día tras día tomaba el control absoluto de la casa y sus pertenencias. Esta mujer se apoderó de las cosas de su madre, acumulándolas en la parte trasera de la casa para luego prenderles fuego. Esta acción enfureció a David, quien confrontó a su padre expresándoles abiertamente lo que sentía. A pesar de la resistencia de David, su padre optó por seguir adelante como si nada hubiese ocurrido. Sin embargo, la nueva esposa de su padre estaba empeñada en eliminar cualquier rastro de la madre de David.
Organizaba el matrimonio y en ciertas ocasiones lo amenazó con romper su libro y quemarlo sin que él se percatara. Un día, la mujer lo tomó en brazos y casi arrastrándolo, lo condujo hacia un castigo. Desenvainó su cinturón y le propinó al menos 10 latigazos, liberando su furia sobre el joven. La mucama, testigo de la escena, se cubría la boca mientras la mujer lo castigaba, acusándolo de malcriado y de faltarle respeto a su padre. A pesar de que el mayordomo, quien apreciaba a la difunta madre de David, intentó intervenir, ella le advirtió que de involucrarse lo despediría a él y a su hijo. David, conmovido, le suplicaba, pero la mujer estaba decidida a someter al joven. La escena fue tan impactante que varios testigos presentes descubrieron la verdadera naturaleza de la mujer. La mujer advirtió a David que las cosas no terminarían bien para él si no obedecía. El mayordomo recordó esas palabras y finalmente reveló haber escuchado algo similar en otra ocasión. En una mañana, mientras llevaba documentos a la hacienda, entró accidentalmente a la oficina de don Carlos, el patrón. Allí escuchó la voz de una mujer, la misma que ahora castigaba a David, repitiendo esas mismas palabras. En ese momento presenció al padre de David, don Carlos, con los pantalones recién subidos, mientras la mujer se limpiaba el lápiz labial, quedando claro que ella era la amante. El mayordomo, reuniendo valor, intervino en favor de David, desafiando a la mujer. Ante la amenaza de despido, respondió que se iría, pero todos conocerían la verdad sobre ella. Le recordó las visitas de la mujer a la oficina de la hacienda, deteniendo inmediatamente la respiración agitada de la mujer, quien lo miró con desprecio. El mayordomo sabía que ella buscaba ganarse a un lugar entre las mujeres respetables y que su historia con el patrón era una farsa. Al menos había hecho algo por el joven David. La semana siguiente, don Carlos, el padre de David, los echó de la casa, a él y a su hijo, dejándolos en la calle. Mientras tanto, la mujer parecía estar planeando algo más. El mayordomo se despidió de David con un gesto tranquilizador, pero semanas después se supo que él y su hijo habían sido asaltados y acribillados por ladrones mientras caminaban de regreso a su pueblo natal. Resultaba extraño, ya que no se llevaron nada. Desde ese momento, David comprendió que la mujer que su padre había traído a la casa no era de fiar, y mucho menos alguien con quien debía enfrentarse. A pesar de las dificultades, tendría que soportar la presencia de esa mujer que se convertiría en su madrastra. Sin embargo, una intervención del Estado en los negocios de su padre retrasó una y otra vez la fecha de la boda. La mujer expresaba su rabia a viva voz, mientras David disimulaba que no le afectaba. La madrastra mantenía sus ojos fijos en él, buscando enloquecerlo. Lo encerraba en oscuros establos cada vez que intentaba huir de la casa. La boda planeada no se concretó y finalmente David alcanzó la mayoría de edad. Enamorado de la hija de una sirvienta, Alana, quien le proporcionaba comida por debajo de la puerta cuando la madrastra lo encerraba, encontraba consuelo en las conversaciones a través de los tablones de los galpones. Durante esos días, su padre, cada vez más débil, no entendía la razón de su enfermedad. David observaba impotente cómo su madrastra perdía la paciencia con él, aprovechándose de la debilidad de su padre. La malvada mujer buscaba que David se enfermara y muriera para quedarse con todo. Alana, en secreto, dejaba comida debajo de la puerta para David, quien estaba debilitado por casi no comer. David, reprimiendo el llanto, comprendió que su padre había fallecido cuando se enteró de la llegada de muchas personas para darle la cristiana sepultura. Planeaba escapar con Alana, su amor prohibido. Se encontraron en el campo y esa noche David se convirtió en hombre con ella y ella una mujer con él. Planeaban huir al amanecer mientras preparaban el cuerpo de su padre para ser exhibido. David esperaba en la penumbra, solo iluminado por las estrellas y la luna llena.
con sus pertenencias en un bolso. Cuando percibió pasos acercándose, pensó que era Lana y contuvo la respiración. Al emerger, se percató de que los pasos no eran solo de Lana, sino también de su madrastra. «Has decidido marcharte sin despedirte», expresó la mujer sarcásticamente. «Justo ahora que tu padre ha fallecido, pareces un insensible». Detrás de ella, un hombre de tez morena, con una cicatriz cerca de la yugular, lo miraba fijamente. «No te moverás de aquí, jovencito. Parece que aún no comprendes quién soy yo verdaderamente. Tu padre ya no está, ahora yo soy tu madre y todo esto me pertenece. Presentaré ante un juez que tienes problemas mentales y eres un joven conflictivo». David, en su desesperación, exclamó: «Por favor, déjame ir, no quiero nada de esto, quédate con todo». «¿Y exponerme que en algún momento aparezcas? No, muchacho, eso no sucederá. Ahora tengo la certeza de que tu pequeña novia te ayudará a huir, así que ya sabes lo que ocurre con aquellos que me traicionan». La memoria de lo sucedido a su madre resurgió en su mente y temió por la seguridad de su amada Lana. La ceremonia fúnebre se llevó a cabo con numerosos asistentes, pero el trasfondo de la situación permaneció oculto. Con el transcurso de los meses, se difundió la noticia de la desaparición de Alana, el amor de su vida. Los otros empleados afirmaron que se había ido con su madre de la hacienda. Aparentemente estaría bien, pero se le advirtió que no se acercara. La madrastra le prohibió hacerlo, mencionándole que sufriría consecuencias si intentaba buscarlo. David recibió al médico que había conspirado con su madrastra y este emitió un certificado indicando que el joven padecía de trastornos mentales, impidiéndole realizar transacciones sobre el negocio de su difunto padre. Aunque David sabía que era una artimaña, resistía, aguardando el momento propicio para escapar y reunirse con su amada. En ocasiones, había contemplado la idea de rendirse y sucumbir bajo la carga impuesta por su madrastra. Había sido excluido después de que su padre tomara la decisión de tener un amante y convertirla en su esposa, un peso que continuaba afectándolo hasta ese momento. Sin embargo, la justicia divina pareció llegar de manera anticipada. La criada se apresuraba a informarle a Rogelio, el reciente novio de su madrastra, que ella había sufrido una caída del caballo durante su paseo y estaba en estado grave. Gritaba que era un accidente y urgía llevarla al hospital. A pesar de que el hospital estaba a una distancia superior a los 10 kilómetros, el automóvil de la familia ingresó y Rogelio, el hombre de estatura elevada y piel oscura, la recogió en brazos para subirla al vehículo. David nunca había imaginado que la trama con su madrastra llegaría a ese desenlace, especialmente en un momento en el que él estaba a punto de rendirse, creyendo que todo estaba perdido con respecto a la herencia de su padre y sus posesiones. Él presenció el momento en que la llevaron, yacía sin vida, con una palidez evidente. Reconocía ese rostro y sabía que nunca había sido un deseo que tal tragedia sucediera. El personal permaneció en silencio cuando, horas después, Rogelio llegó para comunicar la noticia. «Tu madrastra ha fallecido», expresó con tristeza y lágrimas. David se preguntaba qué ocurriría. El hombre de piel morena, anteriormente un simple chofer, se retiró a un rincón y parecía murmurar que solo había buscado cambiar su vida, ya que era difícil enfrentar la discriminación por su tono. David tenía apenas 22 años en ese momento, sin que nadie se hubiera anticipado lo sucedido. El mayordomo a cargo conocía la situación. Al no haber otros herederos, David era el legítimo sucesor. Los residentes en la casa estaban al tanto de cómo la mujer fallecida había atormentado al joven. También sabían que ella había falsificado documentos para afirmar que ella era la única con autoridad sobre las posesiones y negocios de don Carlos. Rogelio ahora suplicaba por empleo, pero David comprendía las acciones que había llevado a cabo y cómo su ambición lo había llevado a esa situación, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. David
aún temeroso y sin asimilar su nuevo papel como patrón, compensó a Rogelio por sus servicios y le prohibió tener contacto con él en el futuro. No obstante, la situación dio un giro cuando Rogelio reveló la información que haría reconsiderar la decisión de David. Informó que conocía el paradero de las hijas de David y le solicitó trabajar en la hacienda, asegurando que lo llevaría hasta ellas. Inicialmente desconfiado y creyendo que Rogelio buscaba manipularlo, David rechazó de manera enérgica su propuesta. A pesar de ello, Rogelio persistió, como si quisiera compartir algo más personal. Eventualmente confesó su participación en el traslado de Alana, la novia de David, por encargo de la madrastra. Además, le encomendaron deshacerse de los niños que Alana tenía en el orfanato. David, conmocionado por la revelación, corroboró la autenticidad de la historia. Rogelio detalló que Alana falleció poco después debido a la fragilidad causada por la falta de alimentos. Rogelio expresó sus condolencias mientras las lágrimas de súplicas del hombre persistían y David apretaba los puños en respuesta. A pesar de la noticia dolorosa, David optó por retener a Rogelio en su empleo y le encomendó la tarea de llevar a las niñas desde el orfanato. Rogelio señaló los obstáculos legales para reclamar la paternidad y sugirió la adopción como la solución más adecuada. Planteó la posibilidad de que él y su esposa las adoptaran, y para que David pudiera quedarse con ellas, sugirió que él consiguiera una esposa. David, aún impactado por la revelación, aceptó la propuesta de Rogelio y le instruyó que trajera a las niñas lo más pronto posible. Rogelio se comprometió a encargarse de los trámites y en 2 días las pequeñas serían entregadas en adopción a Rogelio, quien buscaba redimirse con un empleo, una esposa y una casa, todos gestionados por David. Después de todas las experiencias vividas, finalmente llegó el día tan esperado. David estaba lleno de emoción, con una sensación de mariposas en el estómago. Era un auténtico milagro lo que había sucedido en su vida, y lo mejor estaba por venir. Al escuchar el auto acercarse, se puso de pie rápidamente, tratando de contener la emoción al pararse en el portal y observar a las 2 pequeñas. Al percatarse de lo parecidas que eran a su madre, no pudo evitar llorar. Reconocerlas resultó difícil, pero para él ese sufrimiento era casi insoportable. Estaba siendo recompensado por la intervención divina, devolviéndole el favor por todo lo que había soportado. Las niñas tenían una expresión angelical y estaban bien cuidadas. Habían estado aguardando la oportunidad de ser adoptadas, ya que encontrar a alguien dispuesta a adoptarlas juntas era todo un desafío. Rogelio las presentó como las hijas de David, retirándose para dejarlas a solas con su verdadero padre. Al mirar a David, las pequeñas sintieron esa conexión única que solo se experimenta con aquellos de la misma sangre. Lloraron en sintonía con él y el momento fue verdaderamente sublime. Rogelio dejó la maleta y solicitó a su esposa que preparara las habitaciones para las pequeñas. Comieron juntas, desbordando de alegría al descubrir que su auténtico padre las había adoptado. Aunque no comprendían la manera en que esto era posible, David les aseguró que en algún momento les explicaría. David descubrió la verdad acerca de cómo la esposa de su padre había envenenado a su madre en primer lugar y luego hizo lo mismo con su progenitor, actuando con cautela para evitar levantar sospechas. Intentó hacer lo mismo con él, pero la justicia se presentó inesperadamente. La felicidad borró años de sufrimiento y eventualmente David conoció a su futura esposa. Se casaron, tuvieron un hijo y David retomó el control de la fortuna de su padre para un nuevo comienzo. Este giro inesperado ilustra cómo una decisión puede alterar el curso de la vida de una familia inocente. Aunque aquellos responsables de los crímenes enfrentarían las consecuencias, la intervención divina permitió que todo retornara a su cauce. La historia de David es un relato asombroso que nos lleva a reflexionar sobre la fuerza de la redención
el perdón y la intervención divina en medio de la oscuridad. A través de los giros inesperados de la trama, vemos cómo las decisiones pueden moldear no solo los destinos individuales, sino también el de quienes nos rodean. David, marcado por el sufrimiento y la pérdida, encontró la valentía para enfrentar su pasado y tomar decisiones que cambiarían no solo su vida, sino también la de las pequeñas niñas. La figura de Rogelio, inicialmente percibida como una amenaza, se reveló como un agente de redención y de alguna manera como un instrumento de la justicia divina. La historia también nos confronta con la realidad de las consecuencias de nuestras acciones. La madrastra de David, motivada por la avaricia y la malicia, cosechó lo que sembró, aunque los crímenes cometidos no quedaron impunes. La historia nos muestra cómo incluso en medio de la adversidad, la esperanza puede renacer y cómo el amor prevalece sobre la maldad. Además, el relato nos invita a considerar el poder de la familia, no solo biológica, sino también la que se elige. La relación de David con las pequeñas, a pesar de las circunstancias adversas, demuestra cómo el lazo de la sangre puede trascender y el amor puede prevalecer sobre las dificultades. Finalmente, la historia de David nos deja con la idea de que incluso cuando todo parece perdido, la intervención divina y las decisiones fundamentales pueden restaurar la luz en medio de la oscuridad. Nos recuerda que cada lección, por pequeña que sea, puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y en la de los demás, y que la esperanza y la redención siempre están al alcance, esperando ser descubiertas. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.